Bueno, estamos iniciando nuestra primera CIPAS del curso, nuestra primera, perdón, webconferencia del curso de Organizaciones Solidarias. Esta primera webconferencia, digamos, en el marco de lo que proyecta la escuela, se proyecta para hoy a las 8 de la noche, asociado a la temática de la contextualización del marco legal de las organizaciones solidarias. Y hay que tener en cuenta, digamos, como elemento central, que vamos a tener tres webconferencias. Las siguientes tendrán, digamos, estarán siempre en el marco de lo que programa la escuela para el proceso. Como siempre, recordarles que pues tenemos el Teams para hacer el intercambio de ideas o el despeje de ideas. Allí hemos creado el equipo de Teams y también hay un chat de Teams. Y pues digamos que la webconferencia lo que busca es establecer parámetros claros sobre los cuales se está interactuando en el curso. Recordemos además que por participar en la web se da un puntaje, ¿cierto? Entonces allí es importante este proceso. Em, y digamos que esta web, que es nuestra primera webconferencia, estará enmarcada en el desarrollo de lo que contempla la guía de aprendizaje de la tarea número 2. Allí es donde vamos a estar centrados, em, que lo que busca es establecer esa contextualización del marco legal de las organizaciones solidarias. Esta es una actividad, a diferencia de la primera actividad, es una actividad colaborativa. Recuerden que el momento intermedio de evaluación contempla tres tareas, en este caso la tarea 2, 3 y 4. Estamos en la primera tarea del momento intermedio. Acabamos de cerrar el momento inicial que contemplaba la tarea número 1. Y esa tarea inicial tenía un valor de 25 puntos sobre 500. Esta tarea número 2, que es del momento intermedio, tiene un valor de 100 puntos. Inició el pasado lunes 16 de junio y termina, digamos, la próxima semana, el 29 de junio. Es una tarea que se desarrolla en un lapsus de tiempo muy corto, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una aprehensión y una estructura para el desarrollo de las actividades muy, muy avanzada. Recuerden ustedes que las 5 tareas están concatenadas. La última tarea les pedirá que desarrollen una actividad en la que consolidan los componentes que han trabajado en la tarea 1, 2, 3 y 4. Recuerden también que este curso está enmarcado en tres resultados de aprendizaje. El primero, digamos, ya lo abordamos en la primera tarea, que lo que buscaba era identificar los elementos y actores que inciden en el bienestar de las comunidades y las organizaciones. Y por eso ustedes hicieron la línea de tiempo en términos de la evolución de la economía en la herramienta Timelines y el cuadro comparativo animado del capitalismo versus la economía solidaria en la herramienta Canva, ¿cierto? En cambio, en esta tarea número 2 estamos enmarcados en el resultado de aprendizaje número 2 de la contextualización del marco legal de las organizaciones solidarias, y este objetivo está centrado, este resultado de aprendizaje está centrado en analizar la gestión de las organizaciones solidarias que contribuyen al desarrollo socioeconómico de las comunidades y el territorio. Para esta actividad, para esta tarea se cuenta con dos actividades. Esta tarea número 2 les pide que elaboren un mural virtual colaborativo en Genially, donde presenten los principales elementos comparativos entre los diferentes tipos de organizaciones solidarias y que establezcan un glosario visual interactivo en Canva. Esas son las dos actividades, donde ustedes van a definir y explicar los principales conceptos trabajados en esa lectura que tienen allí, asociada al contexto mundial y latinoamericano de la economía solidaria. Una vez hacen este proceso, pues lo suben por el entorno de evaluación.
Recuerden un elemento trascendental y es que en el foro deben compartir ciertos sus avances de la actividad y sobre todo, muy importante, deben de elegir un rol. El rol hace parte de la tercera actividad de calificación. Entonces es muy importante que asuman el rol para que no pierdan esos puntos. En ese orden de ideas, pues estamos a una semana y unos días de el cierre de esta tarea. Ya la próxima semana les enviaré la alerta temprana, pero pues lo importante es que ustedes estén centrados en el desarrollo de la actividad muy a tiempo. Ya llevamos a cabo nuestra primera CIPAS. El pasado martes 17 de junio a las 8 de la noche nos dimos cita y llevamos a cabo la primera CIPAS. Y estamos ya proyectadas las siguientes CIPAS. La segunda CIPAS estará para el 1 de julio, también a las 8 de la noche, solamente que estaremos trabajando todo el tema de identificar la estructura organizacional de las organizaciones solidarias. Y el 15 de julio haremos un examen de la estructura financiera de las organizaciones solidarias y empezaremos a establecer la construcción del informe final, siempre a las 8 de la noche. Hoy, pues estamos dando cabal cumplimiento a la programación que hace la escuela de la primera web conferencia, hoy 19 de junio, a partir de las 8 de la noche, y tenemos pendiente la programación que hace la escuela de la segunda y la tercera web conferencia. En ese orden de ideas, pues ya tenemos 2 de los 5 momentos en desarrollo, la fase inicial que fue individual, la tarea 2 que es colaborativa, al igual que las demás tareas. La primera tarea un valor de 25 puntos, la segunda tarea un valor de 100 puntos y las tareas 3, 4 y 5 un valor cada una de 125 puntos. Y entonces allí hay que entender un elemento central muy importante y es que digamos que hay 2 actividades que están desarrollando. Hay una primera actividad que se denomina el mural virtual, que ustedes van a trabajar en Genially. Y digamos lo que hacen es elaborar un mural colaborativo, hago claridad en lo colaborativo, en que si al 26-27 ustedes ven que no hay aportes de sus compañeros, pues tienen que subir el trabajo de manera individual porque ya no hay más tiempo. De hecho, los roles les delimitan esos tiempos. Y allí lo que hacen ustedes es presentar los principales elementos comparativos entre los diferentes tipos de organizaciones solidarias. Es decir, ustedes miran si es una cooperativa, es una mutual, fondo de empleados, una asociación. Establecen el número promedio de asociados, la simbología e iconografía que representa cada una de estas, los principios orientadores, las posibles subdivisiones, organismos de vigilancia y control, requisitos legales para su constitución y establecen un ejemplo internacional por cada tipo de organización. Deben de tener en cuenta que en total son 2 murales, uno para las organizaciones mutualistas y otro para las asistencialistas. Para cada mural se debe generar los aspectos que acabé de mencionar y digamos que allí tienen ustedes un ejemplo en términos de cómo se estructuraría ese mural. Allí la guía de aprendizaje les muestra una matriz que por un lado les muestra el tipo de organización, ¿cierto? Y por el otro em, les muestra el aspecto que se requiere. Entonces, si es tipo de organización, em, pues allí ustedes ven cooperativa, precooperativa, fondo de empleados, y si el aspecto que están validando de cada una de ellas es la conceptualización, número de asociados, simbología, principios, subdivisiones posibles, organismos que las vigilan, requisitos para la constitución. Allí está, digamos, una matriz que en algún sentido nos ayuda a dar una orientación. Luego, el otro elemento que es trascendental está asociado a esa construcción de un glosario visual interactivo. Y este glosario está centrado no solo en que lo desarrollen en Canva, sino que expliquen los principales conceptos trabajados en el texto que tienen allí sobre el contexto mundial y latinoamericano de la economía solidaria, pero no es todo el documento de 400 páginas que hay allí, no, es solo de la página 21 a la 31, literal son 9 páginas, ¿sí? Allí tienen la referencia y ustedes lo que hacen es básicamente crear
una presentación tipo infografía animada, con Canva, recuerden. Incluyen ilustraciones, iconos, enlaces, videos, narración, digamos, si lo quieren hacer con voz, eso es opcional. Pero lo importante es que tengan un lenguaje claro, que tengan un lenguaje técnico, que contextualicen en la economía solidaria y deben de tener en cuenta que se valora para la evaluación toda la precisión conceptual, la claridad visual, el diseño, el uso apropiado de la herramienta, la originalidad, la coherencia del contenido, ¿sí? Porque esos elementos, digamos, son los que nos enmarcan en el desarrollo de la actividad. Allí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, para el desarrollo de esta actividad, allí creo que me desconecté, ¿cierto? Si no estoy mal, creo, creo Sí, que profe. bueno, voy a retomar porque creo que me desconecté y el internet como que falló un segundo allí. Bueno, retomo entonces. Entonces, allí el elemento central en términos de la caracterización de la economía que ustedes van a leer en esas 10 páginas, les estoy haciendo un pequeño recuento allí para que se den cuenta que es un tema, digamos, también de lo que uno llamaría de cultura general, ¿cierto? Un poco de cultura general. Entonces uno dice, venga, la economía solidaria, ¿desde cuándo? Pues las primeras experiencias de economía social por medio de de las mutuales de trabajadores surgieron por allá en el siglo, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y para finales de este siglo XIX, pues ya se había impulsado e incorporado las organizaciones cooperativas y las asociaciones de servicios comunitarios de todo tipo, ¿cierto? Pero no es sino hasta las últimas décadas del siglo XX, en coincidencia con el ascenso del neoliberalismo como modelo dominante en el mundo y las reformas de ajuste estructural impuestas a los países del sur, ¿cierto? Cuando surgen y se propagan innumerables prácticas de colaboración solidaria en el campo de la economía. Entonces hay que destacar allí algunas, ¿cierto? La renovación de la autogestión de empresas por parte de los trabajadores, allí lo que se conoció como el Fair Trade o comercio con justicia y solidario, las organizaciones solidarias de marca, ¿cierto? Y etiquetado, la agricultura ecológica, el consumo responsable o crítico y el consumo solidario, ¿cierto? Son, digamos, los sistemas locales de empleo y comercio que se generaron, los sistemas locales y de redes de trueque, los sistemas comunitarios de intercambio, los sistemas locales de intercambio con monedas sociales, es decir, no necesariamente las que conocemos, sino un tema allí de un intercambio tipo trueque, ¿cierto? La economía, lo que llamamos en ese momento la economía de comunión, los sistemas de microcrédito, los bancos que se denominaron en su momento los bancos del pueblo y los bancos éticos, los grupos de compras solidarias, los movimientos de boicot, la difusión de programas de software libre. Bueno, hay otros elementos a nivel, digamos, global en términos de organizaciones que desarrollan prácticas significativas, las cuales en conjunto cubren diversos segmentos de cadenas productivas. Entonces uno diría, pero entonces,
digamos, este entorno que cubre el consumo, cubre el comercio, el servicio, la producción, el crédito, ¿cierto? Y se integran cada vez, digamos, mucho más acciones conjuntas en red, ¿cierto? A propósito de la globalización, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Entonces, la matriz que les propone este documento de lectura, digamos, tiene una caracterización de las prácticas de la economía social, de la economía solidaria, pero en el mundo y en un mundo actualizado, en un mundo, digamos, que es contemporáneo. Entonces, lo que trata esta lectura es de mostrar esa sistematización que recoge el reconocimiento que se presentan en las prácticas que se hacen diversos estudiosos y promotores de América Latina, y digamos que allí hay un sujeto muy importante que se conoce como José Luis Caraguio y Humberto Ortiz Roca, ¿cierto? Que trabajaron la economía social de Quebec, ¿cierto? Allí es muy importante este documento porque muestra la economía social y solidaria y la caracteriza. Entonces, desde esas esferas de la economía en que se trabaja la producción de bienes, servicios, intercambio, consumo, digamos, y en general formas diversas de hacer economía, pues entonces se genera una producción de sentido, es decir, de valores, de principios significativos, de normas, de tradiciones que impulsan, ¿cierto?, el cooperativismo. ¿Por qué? Por las prácticas digamos, esas prácticas que se traducen en estrategias concretas con las personas, con los colectivos, frente a sus necesidades que proponen formas diversas para enfrentar sus problemas y por ello esta estructura de la economía. Y desde los sujetos como actores, como instituciones, como formas organizativas que optan por llevar a cabo unas estrategias para tener una forma diferente de impulsar la economía que pues tiene sus alcances y tiene sus limitaciones. Entonces, dentro de esas escalas territoriales que se van ejecutando entre sujetos e instituciones, pues hay una caracterización que básicamente puede presentarse a manera de reflexión, pero pues ellos han hecho un trabajo en torno a eso, que es lo que ustedes van a leer en esas 10 páginas, y básicamente lo que hace es mostrar esa diversidad, esa pluralidad que expresa cada una de esas variables que se miran en el análisis, desde la producción de bienes y servicios hasta los esfuerzos de intercambio y aprendizaje de experiencias. Esta integralidad o esta amplitud básicamente no es que restrinja el campo de la economía, sino que intenta abarcar los diversos aspectos de la realidad compleja para la transformación de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la política, ¿cierto? En un horizonte de sentido, tanto en sus valores, solidaridad, ¿cierto? Justicia, equidad, responsabilidad, entre otros, como en su incidencia en política o en su participación, ¿cierto? En términos políticos. Ahí, digamos, muestra esa capacidad de innovación de la tradición. ¿Por qué? Porque incorpora diversas necesidades y lo hace frente, digamos, a estrategias creativas, novedosas. Entonces, allí hay ejemplos. La moneda social. Si ustedes van a hablar moneda social, pues el trueque o la asociación con empresas privadas responsables, entre otras, que establecen estrategias de intercambio, ¿cierto? El carácter incluyente, ¿cierto? En particular de los sectores marginados, discriminados, excluidos. Entonces allí hay una participación importante de las mujeres, los indígenas, los afroamericanos, los trabajadores, los desempleados, los subempleados, ¿cierto? Hay una articulación que es local global. ¿Por qué? Porque la economía solidaria mantiene un pie en las estrategias particulares locales, pero también, ¿cierto? Otro en las dinámicas globales, que es básicamente lo que nos quiere mostrar esa lectura que ustedes van a hacer allí. Y claro está, pues el documento lo que les va a mostrar es esa caracterización de las prácticas de la economía social y solidaria, y entonces les va a mostrar, por un lado, las esferas sobre las cuales se mueve la economía social y solidaria, ya las mencionamos, ¿cierto? Los bienes, los servicios, el intercambio, el consumo, bueno, digamos allí, digamos, se mueve en torno a todos los procesos económicos y les va a mostrar los valores, ¿cierto? Entonces, esos principios sobre los cuales se mueve. Entonces, si uno está hablando de bienes, pues cuáles van a ser los valores sobre los que está trabajando, trabajo digno y estable,
¿cierto? Entonces ahí hay una primacía del trabajo de las personas sobre el capital, hay una autogestión o cogestión del proceso en pro de la construcción de la ciudadanía, ¿cierto? Hay unas prácticas, autoconsumo, agricultura orgánica, ecológica, agroindustria, industrias artesanales, ¿cierto? Digamos, hay unos actores, están las cooperativas, están los mutuales, ¿sí? Y sobre esos elementos, pues se construye un proyecto, un sentido y una escala a nivel, digamos, territorial. Desde el punto de vista del proyecto, del sentido, pues la construcción de alternativas de beneficio económico directo o inmediato, ¿sí? Y desde el punto de vista, desde esas escalas territoriales, pues desde lo local, pues lo comunitario, los municipios, desde lo regional, lo subnacional y lo nacional, ¿sí? Sobre eso es sobre lo que se mueve. Claro está, no solamente estamos hablando de bienes, ya dijimos que allí estaba en términos de servicios, y entonces está la seguridad social, pensiones, salud, financiamiento, ¿cierto? Están las cooperativas de ahorro y crédito solidario, la banca social popular, la microfinanza, la formación, la capacitación formal e informal, la investigación, la tecnología, la asesoría y la asistencia técnica, la recreación, el cuidado de personas, el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Entre otros. Hay asociaciones civiles, organizaciones rurales o indígenas de base económica, bajo múltiples figuras asociativas, agencias de desarrollo local, sindicatos y fondos de pensiones, empresas recuperadoras de trabajadores, ¿cierto? Y entonces, cuando uno mira ese sentido social, entonces ve uno la construcción de alternativas de beneficio económico directo, ¿cierto? O inmediato, la construcción de redes y articulación orgánica, sectorial o territorial, o, digamos uniones, federaciones, confederaciones, en torno a esos componentes. Allí el intercambio y el consumo pues no se quedan atrás. Desde el intercambio, el comercio con justicia y desde el consumo responsable, la conservación de los recursos naturales y la armonía con el medio ambiente son los elementos centrales. Y hay unas prácticas, desde el intercambio, comercio justo, trueque, redes de colaboración solidaria, mercado abierto, mercado solidario, moneda social, encuentros de intercambio, de experiencias, sistematización y reflexión colectiva, ¿sí? Y esto se muestra a través de sistemas locales de empleo y comercio, sistemas locales de trueque, integración social. Hay un impulso de movimientos ciudadanos por sus derechos, ¿sí? En el consumo, pues abasto y consumo popular, el reciclaje, por ejemplo, es un ejemplo muy genérico a nivel global, emprendimientos con inversiones mixtas, redes de investigación, ¿sí? Fondos de inversión em, solidaria y de capital de riesgo y se impulsan movimientos antisistémicos o no capitalistas. Hay otros, no solo son esos y los otros van a tener unas características similares: identidad, autonomía, solidaridad, empoderamiento, democracia participativa, ¿cierto? Equidad, inclusión, responsabilidad social empresarial, resistencia a la dominación. Y allí en el marco de estos componentes, pues hay unas prácticas. Y esas prácticas son culturales, ¿cierto? Son democráticas, deliberativas. Y entonces sobre eso es sobre lo que ustedes van a encontrar que se hace una caracterización de las prácticas de la economía social y solidaria y sobre eso es sobre lo que ustedes van a interactuar. Allí entonces, ustedes lo que van a focalizar son alternativas de la economía social y solidaria y van a mirar su presencia y su peso global, ¿sí? Entonces, claro, si están viendo esto frente al contexto que señala lo que ustedes han venido trabajando en Colombia y la tipología propuesta, una mirada rápida a la economía social solidaria en el mundo muestra datos relevantes sobre el peso que tiene. Sin embargo, no alcanzan a expresar, digamos, su enorme complejidad y contradicciones que tienen en el sistema. Entonces, allí hay ejemplos que van a encontrar en esta lectura. Ustedes van a decir, venga, Alianza Cooperativa Internacional, esa es muy reconocida, nace por ahí en la primera década del siglo XXI. Y entonces, digamos que allí se calcula que hay en el mundo unas 750.000 cooperativas. Y estas 750.000 cooperativas dan empleo a cerca de 100 millones de personas.
y agrupan más de 775 millones de socios. En América Latina, Argentina, por ejemplo, tiene 8.100 cooperativas con más de 9 millones de socios y Brasil cuenta con más de 7.000 con 5.700.000 socios. Pero en el sector de la economía social en el mundo integra también a las mutuales de seguros. Solo por poner, digamos, algunos ejemplos, Francia tiene más de 40 millones de socios mutualistas, Algeria en África más de 12 millones y Holanda, Bélgica, Israel tienen alrededor de 5 millones. Entonces las asociaciones constituyen otro segmento importante de la economía social y solidaria. Se calcula que en Europa Occidental este sector representa el 7% del empleo no agrícola, con 28% del empleo en educación y 27% del empleo social, 22% en salud y 10% en cultura. Entonces allí ustedes ven que las asociaciones dan trabajo al 9.6% del total de la población en Bélgica y al 4.5% de la española, ¿cierto? En donde laboran algo más de 3.5 millones de personas. Allí les van a encontrar muchos datos importantes que les muestran, digamos, proyectos de investigación sobre 300 empresas cooperativas y mutuales de carácter global. Les muestra una lista que se basa, digamos, en una estructura de negocios que nace por allá en 2004, que muestra en conjunto negocios que tienen ventas combinadas de casi un billón o sea, un millón de millones de dólares. A modo de comparación, por ejemplo, Canadá, em, les muestra cómo la economía más grande del mundo tuvo un Producto Interno Bruto de 939.000 millones de dólares y muestra cómo en la lista preliminar se llama la atención a los japoneses y los franceses, digamos, encabezan las 10 mayores empresas mutuales y cooperativas del mundo, así como en la segunda mutual más grande del mundo se encuentra en Estados Unidos. En el caso de México, el país tiene una larga historia de experiencias de economía solidaria, como pues si ustedes leyeran el libro completo que tiene más de 400 páginas, pues identificarían allí unos componentes bien interesantes. En términos de la economía solidaria como ese cuidado, como ese disfraz de prácticas capitalistas privadas también aplica, ¿cierto? No podemos dejar de lado y hay que señalarlo que el régimen cooperativista también ha servido en América Latina y otros países del mundo como estrategia de maquillaje de empresas privadas con fines no solo lucrativos y capitalistas, sino incluso laboralmente perversos. Hay varios referentes que muestran eso. Entre las diferencias, digamos, en las diferentes modalidades adoptadas en esa pseudoeconomía solidaria, se pueden considerar, digamos, algunas muy notorias, ¿sí? En el caso de las cooperativas de trabajo asociado que bajo la modalidad de outsourcing se contratan como prestadores de servicios laborales para otras empresas capitalistas, patronales, disfrazadas de cooperativas de trabajo para eludir los derechos laborales de los trabajadores, presentes en toda Latinoamérica. Digamos, eso es masivo a nivel latinoamericano. Brasil, pues, tiene ejemplos allí muy bruscos que identifican este proceso. En el caso de cooperativas que surgen digamos, con un crecimiento novedoso, exitoso, que terminan contratando a miles de trabajadores bajo los esquemas convencionales y alterando las relaciones de producción entre socios cooperativistas y trabajadores asalariados, como ejemplos muy importantes que se muestran allí en México, ¿no? Allí se habla de la cooperativa de cementos Cruz Azul y la cooperativa Pascual en México, que muestra, digamos, unas cosas un poco aberrantes ante el proceso. Hay una modalidad novedosa por su reciente promoción, que es la de los negocios en la base de la pirámide, que básicamente asume que las grandes empresas transnacionales se han enfocado básicamente en promover sus ventas entre los segmentos medios y altos de la pirámide social mundial y han olvidado a la base, que constituye a la mayoría de la población del mundo. Digamos que en esta base se asegura que existe un inmenso mercado dispuesto a adquirir productos y en combinación con la versión ideologizada de la responsabilidad social empresarial, los negocios en la base de la pirámide promueven redes de consumidores con el fin de adquirir a precios más bajos sus productos, con lo que beneficia, digamos, a la población pobre y vulnerable.
La banca del microcrédito que opera con acciones de ahorro y crédito, pero que es en realidad una banca privada con patrimonio propio enfocado al mercado de los pobres y donde la diferencia entre sus tasas activas y pasivas es enorme, casi sinónimo de abuso en términos financieros. Esos son elementos que hay que mostrar. No todo es bello, hay situaciones complejas. La economía social y solidaria como movimiento tiene una participación importante en las redes, se articula y tiene propósitos que los han ayudado a encontrar un desarrollo muy interesante. Muestran allí la descripción que dan cuenta de importantes elementos cuantitativos desde la economía social solidaria en el mundo y la necesidad de estudiarla y comprenderla, ¿cierto? Sin embargo, la relevancia es mayor en la medida en que convergen al interior nuevas dinámicas de articulación en redes como tendencia a agrupar, a organizar, a sistematizar las experiencias y los emprendimientos frente al Foro Económico Mundial, por ejemplo, impulsado por las élites de la economía capitalista tradicional y celebrado anualmente en Davos, en Suiza. Surgen redes a escala nacional, continental y global que pretenden promover, posicionar o impactar el mundo con estas iniciativas de la economía social solidaria. Entre ellos se destaca el Foro Social Mundial, la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, los encuentros de Mont Blanc y de manera más reciente la Red Iberoamericana de Economía Social y Solidaria. Si bien se trata de actores autónomos, son al mismo tiempo convergentes en varios espacios, pero tienen objetivos distintos, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, pues hay que tener, digamos, claridad en torno a esa interacción que tienen entre ellos. Bueno, muy bien. Digamos que esa tarea ustedes la valorarán, la trabajarán y les permitirá, digamos, focalizar el desarrollo estructural en términos de las implicaciones que tiene el trabajo, ¿cierto? El trabajo que les demanda la tarea número 2 de este curso. Hay que tener en cuenta también, ¿cierto? Que una vez desarrollen ustedes ese glosario, pues la idea es que identifiquen unos términos, ejemplo, economía solidaria, autogestión, trueque y moneda social, consumo responsable, cooperativa, microcrédito, comercio justo, el fair trade, economía de comunión, mutuales, outsourcing disfrazado de cooperativa, redes sociales, responsabilidad social empresarial, pluralidad e integralidad, innovación desde la tradición. Hay muchos otros términos que ustedes van a identificar en la lectura. Yo les pongo eso solo por darles un ejemplo, ¿cierto? Pero lo cierto es que deben de establecer una definición y una pequeña explicación de tal manera que ustedes puedan estructurarlo. Entonces yo, a manera de ayuda, digo, por ejemplo, que si usted lo que está es estructurando la economía social, la define y la explica. Entonces uno dice, es una forma de hacer la economía basada en la cooperación, la autogestión, la justicia social, equidad y sostenible, y lo explica. Integra la producción, el consumo, el comercio y el crédito. Y pues como tienen que hacerlo muy visual, pueden poner allí una mano, un círculo solidario, un mercado comunitario, ¿cierto? Serían los elementos sobre los cuales tendrían que interactuar. Autogestión, pues organización y dirección de una empresa o proyecto de sus propios miembros sin jerarquías externas. Y allí el ejemplo son trabajadores reunidos en un círculo con una pizarra compartiendo ideas, por ejemplo. Trueque y monedas sociales, pues son sistemas de intercambio directo de bienes o servicios sin intermediarios monetarios tradicionales. Y entonces allí intercambio de productos, ¿cierto? Como moneda alternativa. Consumo responsable, pues el acto de consumir teniendo en cuenta el impacto social, ambiental, ético y los productos o los servicios. Allí una etiqueta de fair trade, ¿no es cierto? Una persona eligiendo un producto ético. Cooperativas, entonces son organizaciones económicas de propiedad colectiva y gestión democrática que operan sin ánimo de lucro. Entonces allí un logo, el logo del cooperativismo, personas levantando una bandera, ¿cierto? Bueno. Microcrédito, préstamos de bajo monto para personas sin acceso al sistema financiero tradicional con fines productivos. Una mujer recibiendo dinero o un chico recibiendo dinero en un entorno rural, por ejemplo. Comercio justo o fair trade. Sistema comercial que garantiza precios justos o productores y condiciones laborales dignas.
Entonces allí el sello Fairtrade en un empaque, ¿cierto? Campesinos felices, por ejemplo. Ahí digamos el diferentes elementos sobre los cuales ustedes podrían apoyarse para hacer el proceso. Economía de comunión, modelo económico que busca combinar la actividad empresarial con la solidaridad y la distribución equitativa de los beneficios, ¿cierto? Entonces, una empresa compartiendo utilidades, símbolo de equilibrio, ¿cierto? Mutuales, organizaciones que ofrecen servicios como salud o seguros a sus miembros sin ánimo de lucro y con base en la solidaridad. Ponen allí una cruz médica solidaria, un grupo recibiendo atención equitativa, ¿cierto? Esas como sugerencias visuales. Outsourcing disfrazado de cooperativismo. Pues práctica en la que las empresas capitalistas usan cooperativas solo como fachada para evitar derechos laborales. Entonces hay dos caras, una solidaria y otra empresarial oculta. Redes sociales. Entonces, agrupaciones nacionales o internacionales que promueven y visualizan la economía social solidaria como alternativa al modelo económico dominante. Entonces, un mapa con redes conectadas, logos de foros, de redes solidarias, ¿cierto? Responsabilidad social empresarial, prácticas empresariales orientadas al bienestar social y ambiental, aunque a veces digamos, son instrumentalizadas, empresas sembrando árboles, trabajadores beneficiados, ¿cierto? Pluralidad e integralidad, principio que reconoce la diversidad de formas y actores en la economía social solidaria, abarcando la economía, la cultura, la política, la sociedad. Entonces hay un rompecabezas multicolor, engranaje interconectado, ¿cierto? Innovación desde la tradición, entonces estrategias novedosas que rescatan prácticas antiguas como el trueque adaptadas a nuevos contextos, un símbolo ancestral digitalizado, por ejemplo. Entonces allí, digamos, los términos son varios y variados, las definiciones están en el marco o el entorno de la lectura y pues la sugerencia visual es muy asociada a las implicaciones que tiene esa definición y esa explicación. Bien, una vez desarrollan esas actividades, pues recuerden que esta es una actividad colaborativa, pero también recuerden que si faltando 3 días no han participado sus compañeros, pues ustedes pueden hacerlo de manera individual, ¿cierto? Y lo dejan allí en el foro, pues como no ha podido integrarse nadie, pues procedo a hacer la entrega de manera individual. Pero al ser colaborativa, la participación en el foro con aportes significativos y pertinentes a la temática que están tratando es elemental. Asumir el rol es elemental. Y pues digamos que elaborar ese documento en Word con todas las actividades resueltas que acabamos de mencionar, según la guía de aprendizaje que maneja una estructura. Entonces es un documento en Word que tiene una portada, una introducción, un objetivo general y tres específicos, que desarrolla el trabajo, ¿cierto? Contemplando que ustedes ubiquen un enlace de la presentación en herramienta Genially y en Canva, respectivamente, con mínimo 3 conclusiones y organizado en el marco de unas referencias bibliográficas, haciendo uso del manejo de las normas APA, ¿sí? Hay unos lineamientos generales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje. Como son colaborativas, deberían de tener en cuenta que todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que señalaron en la guía de aprendizaje. Solo se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Para el desarrollo de la actividad deben de asumir un rol, ¿cierto? Y entonces esto tiene una puntuación a la hora de evaluar la actividad. Si usted elige el rol de director, pues coordina y da directrices de tiempos de desarrollo, revisión y entrega de la actividad. Entonces, allí el director determina los plazos máximos para la entrega de los aportes individuales y colaborativos y tiene una guía, dice, pues aportes individuales, máximo 15 días previos al cierre de la actividad, o sea, los primeros días. Aportes colaborativos, máximo 6 días previos al cierre de la actividad, o sea, faltando 3 días, pues ustedes ya harían la entrega. Ahora, eso es el director. Hay un compilador. El compilador se encarga de estructurar el trabajo según lo establecido en la guía de actividades y es el encargado de publicar el producto final. El compilador publica el trabajo final una vez es aprobado por el grupo, pues allí en el entorno de seguimiento y evaluación.
Si hay un director y hay un compilador, como son 5 integrantes por grupo, pues habrán 3 colaboradores que ayudarán a depurar el documento final en cuanto a edición, estilo, manejo de referencias bibliográficas según las normas APA. ¿Sí? Esos son los roles que hemos venido mencionando. Ahora bien, para efectos del desarrollo como tal de la actividad, pues el sector solidario en Colombia está compuesto por varias formas de organización. Están las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y otras entidades sin ánimo de lucro que promueven, digamos, el bienestar común, ¿sí? Dentro de las organizaciones asistencialistas, como su nombre lo predica, apoyo directo. A las organizaciones asistencialistas se les indica brindar asistencia directa a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Trabajan con programas de ayuda, ofrecen programas de ayuda social, donaciones y servicios, pero sin un enfoque en la participación activa de los beneficiarios. Hay ejemplos. Está la Corporación Minuto de Dios, está la Fundación Solidaridad por Colombia, está la Cruz Roja de Colombia, ¿sí? Em, pero así como hay asistencialistas, también hay organizaciones mutualistas. Tienen participación activa. Los asociados participan activamente tanto en la financiación como en el disfrute de los beneficios. Hay autogestión y apoyo mutuo. Promueven la autogestión y el apoyo mutuo entre sus miembros, ofreciendo servicios como seguros, salud o asistencia financiera. Hay varios ejemplos también, los mencionábamos antes. Asociación Mutual La Esperanza, Mutual CRPS, Mutual La Equidad de Seguros, ¿cierto? Hay, digamos, varios ejemplos que hemos mencionado, digamos, en el desarrollo precisamente de la misiva como tal. De allí habría que hacer una comparación de enfoques. Si yo veo el asistencialista versus el mutualista, ¿cuál es la diferencia? El asistencialista busca atender necesidades urgentes y promover el bienestar. El mutualista enfatiza la autogestión y el apoyo entre los miembros de la comunidad. Ese es el elemento diferencial, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las mutuales? Pues las mutuales son organizaciones, son entidades solidarias que buscan el beneficio de sus asociados mediante la prestación de servicios, ¿sí? Mientras que las cooperativas son entidades asociativas que operan bajo principios de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua. Los fondos de empleados, organizaciones de trabajadores que buscan ofrecer servicios financieros y sociales a sus empleados. Miren cómo la constitución de estas instituciones es diferente desde el número de asociados. Una mutual tiene que tener mínimo 25 asociados, una cooperativa mínimo 20 asociados, fondo de empleados mínimo 10 empleados, ¿sí? Entonces tienen sus diferencias. Hay unos principios que los gobiernan. Las mutuales, por ejemplo, la solidaridad, ¿sí? La ayuda mutua y el apoyo entre los miembros, la democracia participativa, los asociados participan en la toma de decisiones, la equidad, trato justo y equitativo para todos los miembros, la autogestión, los asociados gestionan la organización, ¿sí? Y asimismo encontramos las características de las organizaciones asistencialistas. Entonces, desde el punto de vista de las fundaciones, son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan el bienestar de las poblaciones vulnerables. Las ONGs, entidades que promueven causas humanitarias o ambientales a través de proyectos asistenciales. Las corporaciones, asociaciones civiles que implementan programas de desarrollo social. Número de asociados, pues este es diferente, ¿cierto? Las fundaciones no tienen un número mínimo, las ONGs varía según el tamaño y el propósito de la organización y las corporaciones varía generalmente más de 10 fundadores o asociados, ¿sí? Los principios de las organizaciones asistencialistas siempre estarán centrados en la solidaridad, en el apoyo y ayuda a los más necesitados, en el altruismo, acción desinteresada por el bienestar de otros, la beneficencia, ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio y la ayuda humanitaria, brindar asistencia en situaciones de emergencia, ¿cierto? Bueno, esos son los elementos que teníamos que resaltar, ¿cierto? Para que ustedes desarrollen de manera estructural sus trabajos, ¿cierto? Y la idea es que aborden las temáticas con especial cuidado,
de manera tal que en la medida en que se pueda brindar un apoyo adicional, pues hagan uso de las redes, hagan uso del Teams, hagan uso del correo, tanto interno como institucional, hagan uso del foro y digamos que allí estaremos continuamente conectados, focalizando componentes sobre los cuales podamos desarrollar, ¿cierto? El entorno, las actividades sobre las cuales estaremos interactuando. Es muy importante que estructuren, ¿cierto? Los componentes sobre los cuales estamos siendo evaluados para que no se pierda ese norte, ¿sí? Entonces, claro, si yo estoy trabajando en torno a esos componentes, pues ustedes deben de validar y por eso, digamos, allí tienen la rúbrica como tal, ¿sí? La rúbrica les da una guía, les da una señal en torno a los elementos sobre los cuales se está trabajando. Entonces allí creo que es muy importante que focalicen esa conceptualización porque pues la rúbrica les va a mostrar en qué se tienen que centrar, ¿sí? A veces uno pensaría que debería de centrarse precisamente en esos componentes evaluativos, ¿sí? Porque la rúbrica en últimas es la que nos muestra la línea de acción sobre la cual se focalizan los componentes de trabajo. ¿Por qué menciono este componente? Porque uno debería de validar, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, que la rúbrica para esta tarea número 2 de contextualización del marco legal de las organizaciones solidarias contempla tres criterios de evaluación. Tres criterios de evaluación. Entonces uno diría, venga, pero ¿qué es lo primero que evalúa? El primer criterio de evaluación es que usted elabore el mural colaborativo en Genially, donde presente los principales elementos comparativos entre los diferentes tipos de organizaciones solidarias. Recuerden que esta actividad vale 100 puntos. De los 100 puntos que vale la actividad, 40 puntos están centrados en este primer criterio de evaluación. El 40% de la evaluación está centrado en el mural. Luego, ustedes van a encontrar que el segundo criterio de evaluación es el glosario visual interactivo en Canva, donde usted define y explica los principales conceptos trabajados en la lectura del contexto mundial y latinoamericano de la economía solidaria, de la cual, digamos así, hicimos una pequeña reseña de esas 10 páginas. Entonces, ¿ustedes qué hacen allí? Pues entregan, digamos, esa forma óptica del glosario visual interactivo en Canva, donde definen y explican los principales conceptos trabajados en la lectura del contexto mundial y latinoamericano de la economía solidaria, cumpliendo con lo que nos pide la guía de aprendizaje. Y este vale 40 puntos también, o sea, 40% de la actividad de la tarea número 2, porque ahí ya, pum, criterio 1 más criterio 2 me suma 80 puntos, o sea, 80% de la evaluación. Entonces uno diría, venga, y entonces si ya están los dos puntos que son las tareas a desarrollar, ¿cuál es el tercer criterio de evaluación? Y por eso lo he reseñado mucho en el desarrollo de la tarea. La participación en el foro de discusión con los avances en la actividad, ¿cierto? Junto con que ustedes asuman un rol. Sí, sí, y digamos que además de esto, pues la presentación, ¿cierto?, que hacen en las respectivas herramientas de Genially y Canva. Entonces miren que este vale 20 puntos y lo que mide es que ustedes entreguen de forma óptima y participativa en el foro de discusión, digamos, esos avances de la actividad junto con el rol que asumen y el enlace de la presentación que hacen allí en Genially y en Canva, cumpliendo con lo solicitado en la guía de aprendizaje. Esos son los tres elementos que se evalúan en la guía, ¿sí? Entonces, por eso me parece trascendental que estén allí mirando cómo van abordando esos componentes, ¿cierto? Cómo van abordando esos componentes para poder estructurar un desarrollo adecuado en torno a lo que nos pide la guía, ¿sí? Bien, allí he tratado de mostrarles un poco
la manera como se interactúa con estos elementos que nos da la guía de aprendizaje, ¿sí? Pues con el objeto de que podamos interactuar y que podamos desarrollar las actividades en el marco de lo que nos pide la guía, ¿cierto? Recuerden que esta actividad pues busca que ustedes identifiquen, comparen, analicen los diferentes tipos de organizaciones solidarias y exploren estrategias específicas de gestión financiera y administrativa aplicable al sector solidario de acuerdo a la estructura organizativa y a las normativas que se rigen. Entonces allí lo importante es que ustedes estructuren el documento en el marco de esos componentes, que le den una lectura allí a las diferentes textos, no solamente a este que está muy reseñado para la entrega de la actividad, sino en general la literatura que ustedes encuentran allí es muy buena para que, digamos, puedan fortalecer esa conceptualización, y me parece que esos son elementos muy importantes para poder pronunciarse a la hora de tener un discurso en torno a esas prácticas del cooperativismo, ¿cierto? Hay que leer, hay que prepararnos un poco para poder tener, digamos, elementos diferenciales, ¿sí? Recuerden ustedes que todos los productos escritos, bien sean independientes o bien sean colaborativos, deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que les define la guía. En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA, ¿cierto? Y en cualquier caso cumpla con esa referenciación y evite el plagio académico. Para ello puede apoyarse revisando los productos a través de la herramienta Turnitin que encuentran en el campus, ¿cierto? Y que ustedes solamente con ingresar pues les da la posibilidad de interactuar, ¿sí? Muy bien, entonces esos eran los elementos que necesitábamos resaltar para este proceso académico. No sé si hay inquietudes, dudas, necesidad de aclaración, y si no, pues nos estaríamos reuniendo nuevamente como lo tenemos allí proyectado en términos de las, inicialmente, ¿cierto? Inicialmente, en términos de las IPAs, el 1 de julio, ¿cierto? Y luego el 15 de julio, y porque las web, pues aún no han salido la agenda. O sea que tendríamos la próxima semana, del 23 al 29, para cerrar esta tarea número 2, y ya el 1 nos volvemos a ver para trabajar en torno a las segundas IPAs, y por allí mismo, por esos lares, estaremos trabajando la segunda webconferencia. Bueno, jóvenes, entonces, pues no sé si hay alguna inquietud, alguna necesidad de aclaración, y si no, estaríamos dejando hasta allí y nos veríamos el próximo 1 de julio o continuamente en el Teams o en el foro. ¿Alguna inquietud, pregunta, necesidad de aclaración? Todo está claro, profe, gracias. Bueno, entonces que tengan un excelente fin de semana festivo, y que pues aborden las temáticas para hacer las entregas a tiempo. Em, Allí